de la palabra, Padre amado. Háblanos, Señor, a través, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Usa, Señor, a nuestro hermano, Padre amado, Señor, que pueda, Señor, hablar, Señor, a nuestros corazones, Señor. Úsalo, Señor, como un instrumento, Padre Santo, Señor, para que tu palabra, Señor, salga, Señor, de su boca, Padre amado. Te damos las gracias, Cristo amado, en nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por estar nuevamente reunidos en el nombre de Jesús. Gracias al Señor. Capítulo 14 de Éxodo, por favor. Éxodo, capítulo 14. Realmente los primeros libros, bueno, toda la Biblia es de la palabra inspirada por Dios, pero el Éxodo habla de una emancipación tremenda llevada por el Señor, ¿no?, a su pueblo de Israel. Perdón, capítulo 16, capítulo 16. Título: Dios da el maná. Dios da el maná. Hermosa. Capítulo 16 de Éxodo, versículo 1. Allá vamos a leer. Así que le pedimos al Señor, ¿no?, que nos inspire y que inspire su palabra, ¿no?, que nos dé el entendimiento, esa capacidad que solamente el Espíritu Santo puede darnos a cada uno de nosotros. Capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1 dice: Dios da el maná. Dice el versículo 1: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino ¿a dónde? Al desierto. Esa palabra subraya: vino al desierto de Israel, al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. Dice, y esto fue a los 15 días del segundo mes, después que salieron, ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Después de haber sido 400 años esclavos, Dios con mano fuerte había sacado a su pueblo Israel de Egipto. Una historia tremenda, hermosa, una historia de fe. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, ¿en dónde? En el desierto. Y les decían los hijos de Israel, decían ellos: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y si recordamos, Israel estaba esclavo en la tierra de Egipto. Así que cuando ellos dicen, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, no creamos mucho. O cuando comíamos pan hasta saciarnos, no creamos mucho. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y no tenían un esclavo siempre tiene limitantes, sobre todo para comer o para vivir. Entonces, el versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no.
recogerá diariamente la porción ¿de qué? De un día, dice el 5. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón, ¿a quién? A todos los hijos de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, que es la tierra ¿de qué? De opresión. Y el 7, y a la mañana veréis la gloria ¿de quién? De Jehová. En la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Dice, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace aquí Moisés y Aarón? Ponen las cosas en su lugar. El pueblo no está murmurando en contra de ellos. El pueblo está murmurando contra Jehová. Entonces, a ver, ellos también son parte del pueblo. Entonces, por eso que dice que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Qué buena, ¿eh? Tantas veces el escritor bíblico, ¿cuánto se llama? Repite esto de las murmuraciones. Para Dios es odioso las murmuraciones, ¿no? Para el Señor. ¿Cuánto más, cierto, en medio de la iglesia? ¿Cuánto más para los pastores, para los hermanos? ¿Cuánto hace daño esto que es las murmuraciones? A ver, pero lo vuelvo a decir, cuando Moisés y Aarón dice, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son en contra de nosotros, sino contra Jehová. Moisés y Aarón tienen las cosas claras. ¿Por qué? Porque ellos son igual que sus hermanos. Ellos lo están conduciendo por un llamado de Dios, pero ellos son de carne y hueso como los demás, y ellos están recibiendo de parte del Señor las señales y las indicaciones. ¿Para qué? Para vivir en medio del desierto. Entonces, la murmuración no es contra ellos, sino contra Jehová. Y dijo el 9, y dijo Moisés a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. ¿A dónde miraron? Hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Recuerde que en el día había una nube, ¿cierto? Para que los israelitas caminaran y no fueran consumidos por el sol. Y en la noche, para que no tuvieran frío, porque bajaba demasiado la temperatura, iba una columna de fuego. O sea, ellos estaban cubiertos. Pero por lo que está sucediendo ahora, y debido a que Moisés y Aarón le han dicho al Señor, aunque el Señor sabe lo que está pasando, pasa esto. Dice el 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia él al desierto, dice, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló diciendo, el Señor dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Qué buen oído tiene el Señor. Háblales diciéndole, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde, dice, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió, dice primero, rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha
sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabía qué era esto lo que estaba al frente de ellos. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. Tremendo. Ellos no lo conocían, ¿cierto? Moisés tenía algún detalle, pero a medida que se iban acercando y veían esto, lo que estaba puesto delante de ellos como una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. ¿Qué es esto? Dice la gente. Y Moisés le dice, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en tu tienda con tu familia. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron uno más, otros menos, de acuerdo a lo que tenían en casa, a la familia. 18. Y lo pedían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Dice, y cada uno recogió conforme a lo que había de qué comer, lo justo y lo necesario, el pan nuestro de cada día. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Y en el 20 vuelven los problemas. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Y qué pasó? Y creó gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba? Se derretía. ¿Por qué? Porque ellos tenían un tiempo para recoger para ellos y para su familia, y nada más. Y si había algo más, se derretía. Pero si llevaba algo uno de más, eso no se podía comer. ¿Y qué es lo que pasaba? Se podría. ¿Y qué es lo que se podría? Hedía. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho, lleven lo justo y lo necesario. ¿Para qué? Para el día. No para otro día, sino que para el día. Porque cada día, como dice la palabra, uno puede pensar tiene su propio afán. El Señor ya estaba hablando de eso. Moisés le dijo, ninguno deje nada de ello para mañana. Ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusano y hedió. ¿Y qué pasa? Y se enojó contra ellos Moisés porque le habían dado una indicación Moisés y Aarón, pero no era una indicación que naciera de ellos, sino que Dios le había dicho a ellos lo que tenían que decir. Dice, y lo recogieron cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba? Se derretía. Dice, en el 6º día recogieron, ¿qué? El doble de porción de comida, 2 gomer para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a quién, a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, 6 días, ¿cierto? 6 días trabajaréis, pero el 7º va a descansar. Dice, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo, ¿para qué? Para mañana. ¿Por qué? Porque el día 6º es un día santo para Dios. Consagrarlo para el Señor, dejarlo para Dios solamente, y todo lo que es comer, todo lo que es comida venía preparado del día anterior. Ellos no tenían que hacer nada, solamente servirlo. Solamente ese día era consagrado y no podían hacer nada. Era consagrado para estar las 24 horas delante del Señor. Dice 24, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¿Por qué? Porque Dios lo había mandado, pues. Porque si Dios da una palabra, Él la va a cumplir. Si Dios le dice, guarden para 2 días, se va a cuidar ese alimento, Dios lo va a cuidar, Dios va a hacer que sea comestible, porque es una orden de Él. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y hoy no hallaréis en el campo.
dice, 6 días lo recogeréis, mas al 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, ¿y qué pasó? Y no lo hallaron porque le habían dicho, o sea, tan porfiado, se parece a muchos de nosotros. El Señor nos habla una cosa, nos habla de lo mismo, nos habla, no entiende, pero bueno, y no lo hallaron. Dice el 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque Él se lo está diciendo, no vayan el 7º día porque es consagrado a mí, no hay nada, pero ellos igual de porfiados iban a ver si había, y que no que encontraban nada, porque en el desierto no hay nada, dice. Mira que el 29, mira que Jehová os dio el día de reposo, y es por eso que el 7º día os da pan para 2 días. Estése cada uno en su lugar y nadie salga en el 7º día. Así que el pueblo reposó, ¿cuándo? El 7º día. Dice el 31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y a los que nos gusta la miel, uno sabe que eso tiene que haber sido una delicia. Los que somos como propensos a ser diabéticos, no vamos a tener problema de comer eso todos los días porque la miel no produce diabetes, la miel es saludable. Así que gracias al Señor por el maná. Dice, vuelvo a decir, 31, y la casa de Israel llamó a eso que estaba delante de ellos, estaban comiendo, lo llamó maná, y era como una semilla de culantro blanco, y su sabor, su gusto, como de hojuelas con miel, delicioso. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él, guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de ¿qué? De Egipto. Y recuerde que todo esto ha pasado porque ellos murmuraban diciendo, en Egipto estábamos mejor, en Egipto comíamos mejor, en Egipto nos sobraba la comida, en Egipto, cuando la verdad no era esa, porque en Egipto eran oprimidos, en Egipto eran esclavos, en Egipto, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ellos tenían mala memoria, al igual que muchos de nosotros a veces, tenemos mala memoria de dónde estábamos. ¿Dónde estábamos mejor? ¿Antes o ahora? Y a veces cuando nos va mal, de repente, igual que ellos podemos decir, estábamos mejor antes, parece. Pero no, eso no es verdad. Ahora estamos bien. Aunque con lucha y con prueba, pero estamos bien. Estamos siendo sostenidos por un Dios de amor y de misericordia. Vuelvo a decir capítulo 32, la última parte, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo, dice el Señor, os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vajilla y pone en ella un gomer de maná y pone delante de Jehová para que sea guardado para vuestra descendencia, dice. Y Aarón lo puso delante del testimonio, ¿para qué? Para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná, ¿cuánto? 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra ¿de qué? De Canaán. ¿Cuántos años comieron? 40 años. Cuando uno lee una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces la Biblia y lee mucho, de repente uno no logra captar, no logra sintonizar, o lee por leer, pero cuando yo leo esto, cuando dice, y así comieron los hijos de Israel maná, 40 años, es que 40 años son muchos, pero 40 años no son nada para el Señor. ¿Para qué? Para alimentar su pueblo, ¿con qué? Con maná. Para alimentarnos cada día con maná, con lo justo y lo necesario. ¿Cuántos pancitos me como yo en el día? 3. Ni comas más, ni comas menos. ¿Cuánto necesitas? 3 para el día. Anda a buscar 3 pancitos. Y cada uno tiene su
su medida, ¿cierto? Vaya cada uno a buscar. Y el que buscaba más, sabiendo que no puede comer más, al otro día, ¿qué pasa? Que el pan estaba agusanado y hedía. ¿Por qué? Porque le habían dicho, coma, saca lo justo y lo necesario. Pero el porfiado sacó un pancito más. Vuelvo a decir, así comieron los hijos de Israel maná, ¿cuánto? 40 años. Ahora, y lo grandioso, lo maravilloso, lo portentoso y lo poderoso de Dios, que no eran uno, que no eran dos los judíos, no eran 100, no eran 1000, eran más de 1 millón de personas que comieron este maná en 40 años. Alguien hacía un cálculo y hablaba de no sé cuántas toneladas diarias de maná que caía para que los judíos comieran, para que estos hombres que habían salido con mano poderosa de Egipto pudieran comer. 40 años el Señor les mandó, cada día les mandó el maná para que pudieran comer. ¿Por qué? Porque ellos murmuraban, en Egipto comíamos mucho. En Egipto comíamos asado, en Egipto comíamos chorrillana, en Egipto comíamos esto, en Egipto lo pasábamos chévere. Pero eso no era verdad, porque un esclavo no come, no tiene tanta comida como un libre. Un esclavo come lo justo y lo necesario si es que tiene, o si es que un esclavo depende de un señor que no lo va a amar, sino que lo va a esclavizar, que va a hacer algo que no corresponde. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Entonces vuelvo a decir, cuando uno estuvo en Egipto, cuando uno estuvo en la mesa y de repente consideró que tenía pan o no tenía pan, pero cuando uno ha conocido al Señor y cuando uno ha conocido que ha sobreabundado el pan, uno entiende que Dios tiene misericordia y que Dios bendice de una forma sobrenatural y mucho más de lo que uno espera o considera. Mucho más. En este tiempo con Cecilia hemos estado como matrimonio, hemos estado viviendo esto que se llama la cesantía, en este caso yo. Para un hombre que no conoce al Señor, una persona que no conoce al Señor, la cesantía se sufre. Se sufre porque el diablo ataca por cosas en la mente de la gente. Entonces, la gente que no tiene al Señor y que está cesante, ellos sufren mucho, porque ellos consideran que es un castigo de Dios, aunque ellos no creen en Dios, pero ellos piensan eso. Pero se sufre, ¿por qué? Porque uno se siente menoscabado, uno se siente mal. Uno debería decir, yo tengo que traer algo para que coma mi familia, yo tengo que pagar la luz, tengo que esto y esto otro, o sea, yo tengo esto. Una persona que no conoce al Señor, pero una persona que conoce, en este caso yo, Cecilia, y todos ustedes o los que nos están llamando y están viviendo un periodo de prueba como este, de estar sin trabajo, uno se da cuenta que Dios tiene poder, al igual que lo hizo con Israel. ¿Para qué? Para poner el pan de cada día en la mesa. Porque no ha faltado el pan, ha sobreabundado el pan, porque ha sobreabundado la comida, porque ha sobreabundado las cosas en la casa. Entonces uno entiende esta palabra, que si Israel por 40 años fue sustentado por el Señor, por Jehová, por el Dios de la tierra, nosotros que somos los hijos de Él, claro, estamos en prueba, pero no va a faltar el pan, no va a faltar la salud, no va a faltar nada que el Señor considere que es bueno para nosotros, mientras estemos en la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué cuesta? No cuesta, o sea, cuando hay un corazón nuevo. Entonces vuelvo a decir, Israel por 40 años, no me dejo de sorprender, por 40 años Israel comió el maná que Dios le mandó todos los días por 40 años. Todos los días Dios le sustentó con maná.
Aleluya. Gracias, Señor. Porque eso podemos traerlo a nosotros, porque puede que estemos en el valle de sombra o de muerte, puede que estemos en esto otro, pero el pan nuestro de cada día siempre estará en nuestra mesa, porque Dios tiene misericordia, y no solamente misericordia, porque Él nos ama como un buen padre, y Él nos sustenta. Él nos sustenta. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él lo quiera. ¿Por qué? Porque Él quiere ver cuál va a ser nuestra reacción, va a ser cuáles son nuestros pensamientos, va a ser cuándo va a ser nuestra actitud. Él está esperando que nosotros, en lo poco o en lo mucho, seamos agradecidos de Él. Pero si en lo poco hemos sido fieles, ¿cuánto más en lo mucho? ¿Cuánto más en lo mucho? Si a usted y a mí nos han dado un talento y ese talento lo hemos sabido trabajar, a lo mejor somos pequeños, a lo mejor somos débiles, a lo mejor estamos cansados, a lo mejor estamos viejitos, a lo mejor esto y esto otro, pero tenemos que considerar que este talento nos ha entregado a nosotros, el Señor a nosotros para trabajarlo. Y si somos fieles en este talento, el Señor nos pondrá sobre mucho, pero tiene que ver nuestra actitud, nuestra condición, nuestro querer hacer. Si miramos la mesa y consideramos que es poco, si miramos Él quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor conocía el corazón de su pueblo, de Israel, en cuanto a la murmuración. Pero aún así, el Señor, 40 años envió, ¿qué? El maná, tremendo. Mire lo que dice Mateo capítulo 15. Me encantó. Bueno, la palabra del Señor hace eso, ¿no? Que uno se encante se enamore. Capítulo 15, versículo 32. Mire, el versículo 31 que está un poquito más arriba, ¿qué dice? De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, ¿y qué? Y glorificaban al Dios de Israel. Cuando el Señor Jesús, recordamos siempre, que Él se junta y empieza a hablar sobre el reino, el Espíritu Santo se empieza a mover en medio de la multitud. El Espíritu Santo empieza a sanar, el Espíritu Santo empieza a libertar, el Espíritu Santo empieza a hablar, el Espíritu Santo empieza a consolar, el Espíritu Santo empieza a moverse de una forma poderosa cuando Jesús, el Señor, empieza a hablar. Entonces, ¿qué empieza? Empiezan a suceder cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque el Señor, el Hijo de Dios, glorifica al Dios de Israel a través de su palabra, trayendo palabras de ¿qué? Palabras de paz, palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de confianza, palabras de amor, palabras que solamente el Hijo de Dios tiene para la gente, para la multitud. Y vuelvo a decir, la última parte del versículo 31, y glorificaban al Dios de Israel, por lo que están viendo, por lo que está sucediendo, por lo que están experimentando la gente, por lo que están siendo motivados ¿a qué? A servir a Dios, llamar a este hombre Galileo llamado Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo bendito del Dios viviente. Versículo 32. Y Jesús, dice, llamando a sus discípulos, dijo, mire lo que el Señor les comenta a sus discípulos. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Tengo compasión ¿de qué? De la gente. Tengo compasión de la gente, porque el Dios a quien servimos, el Dios que nos tocó y nos llamó, es un Dios compasivo. Él es un Dios compasivo y Él tenía compasión de la gente. Dice el Señor, porque ya hace 3 días que están ¿con quién? ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién? Con el Señor.
No están con Pedro, con Juan, no están con el Sanedrí, no están con... No. ¿Están con quién? Con el Señor, porque hace 3 días, dice el Señor, que están conmigo. Y nadie que esté con el Señor va a estar solo o le va a faltar algo, porque el Señor es suficiente. Dice, y esto, porque ya hace 3 días que están conmigo, dice, y no tienen que comer. Y Él está preocupado de esto. Y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que se desmayen, ¿dónde? En el camino. Esa es una preocupación del Señor. 3 días que la gente está escuchando, 3 días que la gente está siendo sanada, 3 días que hay una santa devoción por el Hijo del Hombre, 3 días donde muchos ciegos, cojos, muchos están siendo liberados, muchos siendo tocados, muchos siendo consolados. O sea, la gloria de Dios se ha derramado en medio de todo este tumulto, y el Señor, a pesar de que la gloria de Dios está en medio de ello, el Señor está consciente y tiene compasión de la gente. ¿Por qué? Porque hace 3 días que no han comido, dice. La provisión que trajeron para un día, para un rato, se les acabó. 3 días, no tienen que comer, dice. Y la preocupación mayor es que si los envío en ayuna, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Eso se llama preocupación. Así que tú y yo, si estamos preocupados porque ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a vestir mañana? No se preocupe, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque el Señor lo tiene todo listo y dispuesto. Si tan solo creyeres, veremos la gloria del Señor. Uno a veces tiene una idea para el día de mañana, pero Dios cambia las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que sabe lo que necesitamos, pero por sobre todas las cosas, Dios que nos ama, Dios quiere que crezcamos en fe en Él, para saber que Él no nos dejará, Él no nos abandonará, Él no permitirá que no pase nada, que Él lo permita. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión y misericordia de nosotros como la tuvo con esta multitud. El 33. Entonces sus discípulos, como muchos de nosotros, o como Aarón y como Moisés, cuando estuvieron con la multitud, entonces sus discípulos le dijeron, ¿y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y esa era la realidad de ellos como discípulos. Ellos no tienen nada que ofrecer. La multitud es muy grande. Ahora, no solamente esta es una gran multitud, pero ¿y qué es lo que pasa? Mire, el capítulo 8 de Marcos, mire. También Marcos escribió en el capítulo 8 respecto a esto, pero agrega algo más que debemos recordar. Capítulo 8 dice, el versículo 8:4, y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde? Uno podría decir, parece que la película fuera los mismos, son otros actores, pero la escena es casi la misma. ¿Por qué? Porque están en el desierto. Y tú y yo sabemos que en el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada. Cuando nosotros y tú y yo espiritualmente andamos en el desierto, no encontramos nada, porque el que tiene palabras de vida se llama Jesús de Nazaret. Y cuando tú y yo vamos donde Él, no vamos a encontrar un desierto. Vamos a encontrar el maná que cayó del cielo, que viene del cielo. Entonces dice, vuelvo a repetir, sus discípulos le responden, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? ¿De dónde? A esta multitud. ¿Por qué? Porque aquí estamos ¿en dónde? En un desierto. Estamos viviendo en un desierto. Y hay muchos de los que están viendo, esto lo ponía el Señor en mi corazón. Hay muchos de los que nos están viendo y van a escuchar esto, que están viviendo en un desierto hace muchos años.
Hay muchos que conocieron al Señor Jesús y se gozaron con Él y se alegraron en Él y tuvieron el maná todos los días y tuvieron siempre la bendición del Señor en su mesa y en su familia cuando estaban en el Señor. Pero hay un día en que se apartaron del Señor. ¿Y dónde están ahora? En el desierto. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? En el desierto no hay nada. No hay nada, no hay nada en el desierto. Pero bendito sea el Señor. Hay uno que se llama Jesús de Nazaret, que estuvo en el desierto 40 días, dice la palabra, y fue tentado por Satanás el diablo. En todo, fue tentado en todo, al igual que nosotros. Pero Jesús fue liberado y Jesús salió de la tentación victorioso. ¿Por qué? Porque el diablo no lo pudo vencer. Los judíos estuvieron, ¿cuánto? 40 años en el desierto. El Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto. Él sabe lo que es la tentación. Él sabe lo que es la fuerza demoníaca. Él sabe lo que es la mentira. Él sabe lo que es el engaño. Él sabe lo que es la maldad. Él sabe lo que es la malicia. ¿Por qué? Porque Él lo vivió, pues. Él lo vivió. El Señor vivió esto. Lucas capítulo 4, por favor, para terminar esa buena idea que el Señor pone en el corazón. Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? ¿A dónde? Al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo esto: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado, le dice Satanás, me adorades, todo será tuyo. El Señor Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, dice el diablo que conoce la Escritura, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y otro, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pero ¿cuánto vivió Jesús de Nazaret la tentación? 40 días. Israel, 40 años. A lo mejor usted y yo estamos en el desierto, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 meses, pero no creo que estemos mucho. ¿Por qué? Porque estamos con aquel que fue tentado en todo, pero salió victorioso. 40 días tuvo nuestro Señor Jesucristo siendo tentado en el desierto y fue liberado y salió victorioso delante de la presencia del diablo y en el desierto. ¿Cuánto más, mi hermano, mi hermana, usted y yo, que estamos en el desierto o que podemos estar en el desierto, necesitamos la ayuda de aquel que estuvo 40 días en el desierto y venció? O sea, con nosotros podemos estar en el desierto, pero estamos acompañados. ¿Por quién? Por Jesús de Nazaret, que estuvo en el desierto y venció. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos has enviado esta palabra en esta noche.
Y tú lo sabes por qué, Señor. Los que estamos en el desierto, Señor, necesitamos de ti. Los que van a estar en el desierto van a necesitar de ti. Los que no entendemos lo que nos pasa, como que si viviéramos en un desierto, no vemos nada, tú sabes por qué estamos viviendo esa situación. Tú sabes por qué estamos viviendo cada día una situación. Tú sabes qué está pasando con cada uno de nosotros. Tú sabes lo que está pasando con la iglesia. Tú sabes qué está sucediendo en medio nuestro. Tú lo sabes todo. Y cuando envías esta palabra, entiendo, Señor, de que tú eres suficiente, suficiente para alimentar, suficiente para guardar, suficiente para bendecir, suficiente para prosperar, suficiente para sanar, suficiente para levantar, suficiente para dar vida y vida en abundancia. Padre, pedimos por esta tu palabra, pedimos que podamos entender la cabalidad, podemos entenderla con nuestro espíritu y nuestra alma, podemos entender que en el desierto no estamos solos, que tú estás junto con nosotros y que tú nos ayudarás a salir de este desierto y entenderemos y comprobaremos que Dios tiene el poder. Dios tiene la autoridad y Dios tiene todo para poder ser más que vencedores. Y el Señor agrega, si tan solo lo creyéramos, veremos la gloria del Señor. Amén, amén y amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias. Le damos las gracias al Señor, recogemos la ofrenda, le pedimos a la... y también nos despedimos de los hermanos que han estado en Facebook, que nos han estado acompañándola. Necesitamos que se vuelva a la iglesia, necesitamos que se venga, porque el Señor está aquí. Si está en el desierto, usted tiene todas las posibilidades de vencer. Solo no puede. En el nombre de Jesús le bendecimos. Pastora, recogemos la ofrenda.